Todo empezó el día que mi entonces pareja, ahora ex, decidió terminar conmigo. Podría parecer algo común, algo que simplemente ocurre, pero para mí fue devastador. Tal vez digas que debía seguir adelante, que todos pasamos por rupturas, y sí, lo acepto, pero no lo hice. En lugar de sanar me llené de rabia. Estaba convencido de que ella me había traicionado. Después de todo lo que hice por ella, le di techo, la ayudé a salir de deudas, incluso le conseguí empleo. ¿Y así me lo pagaba? No podía soportarlo, no podía dejarlo pasar sin devolverle el daño. Quería venganza. Mi mente no dejaba de girar, y durante noches enteras no pude dormir. La furia me consumía desde adentro, hasta que una noche actué. Abrí mi computadora y entré a la Deep Web. Ya había explorado esa parte oculta de Internet antes, sin mucho éxito. La mayoría de las veces encontraba foros sin sentido, estafas y páginas turbias de tráfico. Pero esa noche no buscaba entretenimiento. Quería algo más, algo que pudiera dañar. En el fondo sabía lo que estaba haciendo. Aún tenía archivos personales de ella, fotos, imágenes íntimas de cuando todavía estábamos juntos. Y aunque suene miserable, pensé en utilizarlas. La ira me hacía ver eso como una salida lógica. Empecé a recorrer enlaces aleatorios, con esa mezcla de desesperación y oscuridad que solo la Deep Web puede alimentar. Después de un rato, llegué a un foro llamado La Lista Negra. Lo primero que leí en pantalla fue: ¿conoces a alguien que se haya portado mal? Tal vez es hora de añadirlo a la lista. Perfecto, pensé. Este era el lugar. Decidí que compartiría todo lo que tenía de ella ahí. Sus fotos privadas, sus redes sociales. Incluso pensé en añadir su dirección, pero recordé que ahora vivía con su madre y eso me detuvo. No porque me importara demasiado, sino porque sentí que ese límite no debía cruzarlo. Supongo que era mi última chispa de humanidad. El foro no era tan simple como parecía. No podía subir material así como así. Había categorías llamadas castigos. Recuerdo que me pareció una forma ridícula y exagerada de presentarlo, pero había títulos inquietantes. Los que deben aprender, los que deben sufrir y los que deben desaparecer. Terminé eligiendo el primero, pensando que con eso bastaría para hacerle pasar un mal rato. Subí las fotos, enlacé sus cuentas y me dejé llevar por una falsa sensación de justicia. Me pareció irónico, incluso gracioso. Hasta ese punto, todo seguía pareciendo un juego, un acto simbólico de venganza desde la sombra. Pero después noté una sección especial, que no había visto antes. Se llamaba El Trineo Silencioso. El nombre me hizo soltar una risa seca. Era absurdo. O eso creí. Cuando entré, la interfaz cambió. Una página en blanco con cuadros de texto negros apareció, y un mensaje decía: Santa está esperando. Ingresa los datos del travieso. Él hará el resto. Todo era temático, como una broma navideña macabra. Me pedía su nombre, edad, fecha de nacimiento, enlaces a redes sociales, y hasta la posibilidad de subir imágenes. Lo completé todo. No me dejaba subir videos, pero las fotos bastaban. También había un campo para escribir la ciudad de la persona. Dudé un poco, pero finalmente lo llené con el nombre de nuestra ciudad. Una vez enviado, apareció una ventana emergente. ¿Estás seguro? Santa revisa la lista 2 veces. Todos los nombres son finales. Reí por lo bajo y confirmé. Me pareció una estupidez oscura sin consecuencias reales. Después de unos segundos, otra página se cargó. Gracias por enviar a la lista negra. Siéntate, relájate. El trineo silencioso ya está en camino. Me pareció tan ridículo que no pude evitar reír de nuevo. Incluso ahora me cuesta aceptar que lo tomé como una broma pesada. Pero me sentí satisfecho. Pensé que ella recibiría acoso, mensajes, humillación pública. No imaginaba nada más. Cerré mi computadora, borré cualquier rastro, y me aseguré de que todo estuviera protegido. En la Deep Web, uno aprende rápido que es mejor pecar de precavido que arrepentirse después. Al día siguiente desperté con una satisfacción perturbadora. Una parte de mí pensaba que había hecho justicia. Esperaba verla destruida en sus redes sociales. Que supiera que fui yo, pero que no pudiera probarlo. Esa idea me reconfortaba, me hacía sentir en control. Pero los días pasaban y no ocurrió nada. Ni publicaciones extrañas, ni llamadas. Ningún mensaje de ella, ni de nadie. Silencio total. Empecé a inquietarme. Intenté volver al foro, pero el enlace ya no funcionaba.
Lo busqué de nuevo. Recorrí la Deep Web de arriba a abajo y nada. Desaparecido. Esa ansiedad creció con el tiempo y empezó a reemplazar mi sensación de triunfo. Me sentía frustrado y vacío, como si nada hubiera valido la pena, hasta que una mañana tocaron a mi puerta, y ahí me detengo como pediste. Abrí la puerta con desgano sin siquiera imaginar lo que me esperaba. Vivía solo, y no era común que alguien viniera a verme, así que al principio pensé que era algún vecino, o quizás un repartidor equivocado. Pero cuando vi a dos oficiales con expresión seria parados en el umbral, el aire pareció espesar de golpe. Uno de ellos me saludó con formalidad, y el otro pidió que si podían pasar para hacerme unas preguntas. Sentí un leve escalofrío, pero traté de mantener la compostura. No estaba arrestado, solo querían hablar. Al menos eso me repetía en mi mente como un mantra. Los dejé entrar. Se sentaron en el sofá frente a mí, mientras yo me mantenía de pie, tenso. La primera pregunta fue directa, sin rodeos. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Camila? Camila. Ese era el nombre que le había dado en esta versión a quien había sido mi ex. Escuchar su nombre de sus labios en ese tono policial tan seco, me golpeó como un ladrillazo en el estómago. Me tomó un par de segundos recuperar el habla. No sabía si estaba pálido, pero sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Con una expresión lo más neutral posible respondí: hace un par de semanas, desde que terminamos, no he sabido más de ella, lo cual técnicamente era cierto, pero eso no detuvo el cuestionamiento. Querían saber dónde había estado la noche del viernes anterior. Les dije la verdad, que un compañero me había dejado en casa después del trabajo, que era algo rutinario y que no salí de nuevo. Me preguntaron si había cámaras en mi edificio, y asentí, sabiendo que eso podía ayudarme. Noté cómo uno de los agentes me observaba fijamente, como si midiera cada uno de mis gestos, buscando contradicciones, señales de nerviosismo. Yo trataba de mantenerme sereno, pero por dentro estaba desmoronándome. Luego de un silencio incómodo, el otro agente habló. Camila ha sido reportada como desaparecida. No se ha sabido nada de ella desde hace más de una semana. El mundo se me vino abajo en ese momento, desaparecida. La palabra resonó como un eco. Mi garganta se secó y por unos segundos no supe qué decir. Me limité a mirar al suelo, fingiendo sorpresa, angustia, o tal vez solo intentando no colapsar allí mismo. Después de unos minutos más, se levantaron y agradecieron mi tiempo. Me dijeron que verificarían las cámaras y mi coartada. Les ofrecí el número de mi colega por si necesitaban confirmarlo, y se marcharon. Me senté solo, con las manos temblorosas. El silencio de mi apartamento era ensordecedor. La idea de que Camila estuviera desaparecida me atravesaba como cuchillas. Empecé a repasar todo lo que había hecho en la Deep Web, las imágenes que subí, los datos que compartí, y especialmente el nombre de la ciudad que había escrito. Una parte de mí intentaba convencerse de que no tenía nada que ver. Pero otra, una más lúcida, más despierta, sabía que sí. Que aunque no la hubiera tocado, aunque no hubiera estado allí físicamente, algo que hice pudo haber puesto las cosas en marcha. Los días siguientes fueron una tortura. Entraba a redes sociales buscando noticias. Revisaba foros oscuros por si el enlace volvía a aparecer. Pero nada. Era como si todo lo relacionado con esa página hubiese sido borrado del mapa. Y Camila seguía desaparecida. La culpa empezó a devorarme lentamente. Ya no dormía, apenas comía. Dejé de trabajar. No podía mirar a nadie a los ojos. Todo lo que veía, todo lo que escuchaba, me recordaba lo que había hecho. Empecé a beber, no por gusto, sino como una forma de aturdir el pensamiento. Como si pudiera apagar la imagen de ella, sola, vulnerable, quizá en manos de alguien que encontró sus datos en aquella publicación macabra de la Deep Web. Llegué a pensar en ir a la policía, confesar, contar todo, pero me aterraba. Sabía que no tenía pruebas, sabía que me verían como un monstruo, y tal vez lo era. Cada día que pasaba sin noticias se sentía como una condena lenta, como si la vida se estuviera encargando de castigarme por lo que hice. Hasta que finalmente, una llamada cambió todo. La llamada llegó una tarde cualquiera, de esas en que el mundo parece congelado pero uno por dentro arde. Yo llevaba días encerrado, apenas salía de casa y si lo hacía, era para buscar respuestas en lugares donde ya sabía que no las iba a encontrar. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces.
Dudé si contestar, pero algo en mí, una punzada de presagio, me hizo levantarlo. «¿Señor Andrés Fuentes?», preguntó una voz masculina, firme pero no agresiva. «Sí, soy yo», respondí, sintiendo cómo el estómago se me apretaba. «Le llamamos para informarle que hemos hecho un hallazgo relacionado con la señorita Camila Duarte». El resto de la frase se desdibujó. Mi mente se había detenido en esas palabras, hallazgo relacionado. Algo dentro de mí se quebró, pero seguí escuchando en piloto automático. Me dijeron que habían encontrado un cuerpo en una estructura industrial abandonada, en las afueras de una ciudad vecina. No tenían la confirmación total, pero los indicios apuntaban a ella. Me preguntaron si podía pasar a comisaría para hacer unas declaraciones adicionales. Accedí con voz hueca. Sentía que estaba caminando dentro de un sueño. Uno de esos donde sabes que algo horrible está a punto de pasar, pero no puedes despertarte. Me duché sin sentir el agua. Me vestí sin pensar. Caminé a la estación de policía como si flotara. Por momentos pensaba en decirlo todo, en contar lo que había hecho en aquella página de la Deep Web, en cómo había subido sus fotos, en cómo los detalles de su vida quedaron expuestos como carnada para alguien peor que yo. Pero cada vez que esa decisión se formaba en mi cabeza, se deshacía ante la imagen de lo que vendría después: esposas, juicio, prisión, y sobre todo, ser el culpable de algo que ya no podía deshacerse. Al llegar, me hicieron esperar. Un cuarto gris sin ventanas, el típico lugar donde te hacen preguntas que parecen simples pero en el fondo son cuchillos escondidos. Finalmente entró un oficial que ya conocía de la primera visita. Se sentó frente a mí, cruzó las manos y habló sin rodeos. Fue identificada, es ella, es Camila. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Tragué saliva con esfuerzo. Asentí, sin poder articular palabra. El cuerpo fue encontrado en una vieja fábrica de procesamiento de papel, un edificio que llevaba cerrado años. Estaba dentro de una de las chimeneas, desnuda, envuelta en lo que parecía un saco navideño. Ya estaba en estado avanzado de descomposición, pero había un detalle, un papel. Se inclinó hacia adelante. Un pequeño trozo de papel dentro de su cuenca ocular, decía: «Lista de los traviesos. Camila, debiste haberte portado bien». Mi mundo se desplomó. Me quedé mirándolo, paralizado. Sentí que la silla se hundía bajo mí, que el cuarto se hacía más pequeño, que todo, absolutamente todo, me estaba gritando en la cara: «Fuiste tú». ¿Le suena de algo esa frase?, preguntó el agente con la vista fija en mí. Negué lentamente, sin saber si lo hacía porque quería mentir, o porque no podía soportar lo que había escuchado. Me dejaron ir esa noche. No había pruebas que me vincularan directamente. Las cámaras todavía me protegían. Pero el miedo, la culpa, el asco, esos ya no se irían nunca. Volví a casa tambaleándome. Cerré la puerta y me dejé caer contra la pared. El aire pesaba. El silencio me gritaba. No podía dejar de pensar en ella, en lo que debió haber sentido, en lo sola que debió estar en sus últimos momentos. No podía dejar de ver su rostro, ni de oír su voz, que ahora solo vivía en mis recuerdos, y en mi culpa. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, lloré. Lloré de verdad, y cuando me calmé lo suficiente para encender de nuevo la computadora, lo hice con un único objetivo: encontrar ese maldito foro de nuevo. Volver a la Deep Web, escarbar entre enlaces rotos y páginas llenas de basura digital, hasta dar con lo que fuera que me permitiera entender cómo sucedió. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién lo hizo? Pero el foro ya no existía. Ningún rastro de la lista negra. Ninguna mención del trineo silencioso. Nada. Como si se lo hubiera tragado la misma oscuridad de la que surgió. Empecé a recorrer foros de usuarios avanzados de la Deep Web. Los verdaderos. Los que se comunican en códigos, con referencias veladas. Nadie hablaba del tema. Algunos mencionaban páginas que aparecían y desaparecían misteriosamente, otras que supuestamente eran operadas por grupos que no solo buscaban humillar, sino hacer daño real, violencia por encargo, cacería humana, juegos macabros, y entonces lo entendí. Al compartir sus datos no solo la expuse a burlas, la expuse a depredadores. Había encendido una mecha y otro monstruo, uno que nunca conoceré. Las semanas siguientes se volvieron un castigo sin fin. Dejé el trabajo. Me alejé de todos.
Cada día me despertaba sintiendo que tenía que vomitar, con los oídos zumbando, el pecho apretado y una sola idea taladrándome la cabeza. Yo causé esto. Había querido hacerla sufrir. Solo eso. Pensé que la humillación bastaría, que unas imágenes filtradas, un poco de presión social, algún que otro comentario hiriente, serían suficientes para saciar mi ego herido. Pero en la Deep Web, los límites no existen. Y yo, en mi estupidez, le entregué a alguien peor que yo todo lo necesario para destruirla. La investigación continuaba, pero no había detenidos. Yo seguía libre, intacto por fuera, pero muerto por dentro. Una parte de mí, la más cobarde, agradecía no haber sido atrapado. La otra, la parte que todavía tenía algo de conciencia, rogaba cada noche que alguien me descubriera y me obligara a pagar. Empecé a escribir cartas. No a los policías, no a un juez. Cartas dirigidas a Camila. Algunas eran disculpas, otras gritos escritos de dolor. Algunas noches me sentaba frente al espejo y me obligaba a leerlas en voz alta, como si ella estuviera allí. Era una especie de castigo, una penitencia privada. A veces no podía terminar sin romper en llanto. Otras veces me quedaba mirando mi reflejo durante horas, preguntándome cómo había llegado a convertirme en esto. Pensé muchas veces en terminar con mi vida. Me imaginaba lanzándome por la ventana, ahogándome en una bañera, tomando pastillas. Pero no lo hacía. No por miedo a morir, sino porque sentía que morir sería escapar demasiado fácil. Y yo no merecía eso. No merecía descanso. Un día, escribí una última carta. La sellé en un sobre con su nombre, Camila Duarte. Dentro contaba todo. Cómo llegué al foro, lo que subí, lo que sabía, lo que sospechaba. Detallé cada paso con precisión. También puse mis datos completos. Lo dejé en una banca frente a la estación de policía una noche cualquiera, bajo la lluvia. No me quedé a ver si alguien lo recogía. No firmé con mi nombre, pero lo dejé. Y desde entonces, cada día me levanto esperando que vengan por mí. Cada vez que escucho pasos en las escaleras del edificio, contengo la respiración. Cada vez que alguien toca la puerta, creo que llegó mi momento. Porque lo deseo, porque lo necesito, porque eso es lo mínimo que merezco. Camila no va a volver, pero tal vez con el tiempo su familia obtenga la verdad. No paz, porque eso no existe después de algo así, pero sí justicia. Y si alguna vez llegas a este video, si estás del otro lado de la pantalla leyendo o escuchando esto, solo te pido algo. No uses la Deep Web para vengarte. No pienses que puedes jugar con fuego y salir ileso. Yo pensé que lo controlaba todo, pero no puedes controlar la oscuridad. Ella te traga, te arrastra, y si no tienes cuidado no solo te lleva a ti, se lleva a alguien más. Cuando tenía apenas 6 años, un accidente automovilístico acabó con la vida de mis padres. A partir de ese momento, mis tíos me acogieron en su casa en Texas, donde crecí junto a su hija mayor, mi prima Andrea. Adaptarme no fue sencillo, pero con el tiempo la rutina y el cariño me hicieron sentir parte de su familia. Andrea y yo nos volvimos inseparables, más como hermanos que primos. Pasábamos mucho tiempo al aire libre, pescando o cazando en los alrededores, bajo la guía de mi tío. Uno de sus pasatiempos favoritos era enseñarnos a disparar, y para cuando cumplí 13, ya tenía puntería de francotirador. Además de nuestras actividades rurales, ambos compartíamos otra pasión, las computadoras. Corría el cambio de siglo y el Internet apenas empezaba a abrir sus puertas al público general. Andrea, 2 años mayor que yo, terminó la preparatoria antes y fue aceptada con una beca en la Universidad de Texas para estudiar ingeniería en sistemas. Por mi parte, mi entusiasmo por la tecnología fue reemplazado por el interés en el periodismo deportivo, y años después, obtuve una beca en la Universidad del Sur de California. En el verano del 2006, después de terminar mi segundo año en la universidad, decidí visitar a Andrea en Houston. Ella ya se había graduado y trabajaba en una importante empresa tecnológica. Al ponernos al día, durante una de nuestras charlas nocturnas me habló de algo que, hasta hoy, no he podido olvidar: la Deep Web. Todo comenzó por un compañero suyo en el trabajo que presumía haber comprado drogas ilegales y accedido a videos extraños en esa parte escondida de la red. Andrea, cuya afición por el hacking había crecido con los años, sintió curiosidad.
En ese entonces, todavía no era común el uso de navegadores como Tor, así que entrar a la Deep Web requería conocimientos avanzados. Ella se sintió atraída por el reto y me propuso que la acompañara a explorar. Yo, algo escéptico, acepté sin imaginar lo que encontraríamos. Navegar por la Deep Web fue como abrir una puerta al lado más oscuro del ser humano. Vimos ofertas de servicios de asesinos a sueldo, tráfico de armas, sustancias ilegales y grabaciones de tortura animal. Lo que más nos perturbó fueron ciertos videos que parecían mostrar violaciones reales y algo que jamás olvidaré, crush porn, en donde personas trituraban animales pequeños con tacones. Yo estaba a punto de cerrar todo y largarme, pero Andrea seguía fascinada. De pronto encontró un vínculo extraño titulado El Bazar del Horror de Caront. Sonaba ridículo, pero Andrea hizo clic. Apareció un aviso. Habría una función especial esa noche, solo para miembros registrados. Andrea eligió un alias, Lone Star Hacker 91, y fue aceptada sin demora. A los pocos segundos, en la pantalla apareció una cuenta regresiva. La tensión en el cuarto era palpable. Cuando el reloj llegó a 0, la pantalla se iluminó con la imagen de un hombre enmascarado. Llevaba una calavera en la cara y ropa de cuero ajustada. Su voz, distorsionada y gutural, rompió el silencio. Bienvenidos, almas perdidas, al Bazar del Horror de Caront. Es un placer tener nuevas víctimas. Digo, invitados. Todo parecía un espectáculo bizarro, un performance grotesco. Pero después de lo que ya habíamos visto en la Deep Web, temí que no fuera solo ficción. Y tenía razón. El presentador presentó a la primera víctima de la noche. 2 sujetos con máscaras arrastraron frente a la cámara a un hombre con la cabeza cubierta por una bolsa. Caront leyó su ficha en voz alta. Se trataba de David Wallace, residente de Dallas, 42 años, padre de 2 hijos. El público, según él, decidiría cómo moriría esa noche. Los nombres de los usuarios aparecieron girando al azar hasta que se detuvieron en uno llamado Truthburner-77. Aparecieron 3 opciones en pantalla. A. Estrangulamiento. B. Motosierra. C. Ejecución por disparos. El usuario eligió la tercera. El espectáculo comenzó. Un verdugo con escopeta apareció en cámara y disparó primero a la entrepierna de David, luego a las rodillas, y finalmente descargó su arma en su espalda. Andrea y yo apenas podíamos respirar. Nos miramos paralizados. Era real. Todo. Cada grito, cada gota de sangre. Pero la pesadilla apenas comenzaba. Caront detuvo la transmisión momentáneamente y dijo que, para recompensar la fidelidad de sus nuevos usuarios, alguien sería escogido para cumplir una misión en el mundo real. Un nombre brilló en pantalla, el alias de Andrea. Se giró hacia mí pálida, diciendo que teníamos que salir de la Deep Web inmediatamente. Pero ya era tarde. Un mensaje privado apareció en pantalla. Decía que si uno de nosotros no seguía las instrucciones y ejecutaba un asesinato real, Andrea moriría. Se adjuntaban fotos, dirección y rutina diaria de un tal Raymond Cooper, y me eligieron a mí para hacerlo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado mirando la laptop con las instrucciones abiertas, temblando de ira, miedo y confusión. No podía creer que todo eso fuera real, pero cada parte de mí me gritaba que sí lo era. Andrea trataba de mantener la calma, pero su rostro hablaba por ella. Sabía que estábamos atrapados. El mensaje era claro. Si no obedecía, la matarían. Si obedecía, al menos tenía la posibilidad de salvarla. Un chantaje perfectamente orquestado desde lo más oscuro de la Deep Web. El objetivo se llamaba Raymond Cooper. Según los datos filtrados, era un hombre de mediana edad que vivía solo en las afueras de Los Ángeles. Me dieron dirección, rutina diaria y hasta fotografías tomadas sin que él se diera cuenta. Toda la operación había sido planeada con precisión quirúrgica. Yo solo tenía que ejecutarla. No me sentía como un asesino. No lo era. Pero en la Deep Web las reglas no se escriben con tinta sino con sangre. Intenté pensar en otra forma, alguna trampa, un engaño, cualquier cosa, pero sabía que me estaban observando. Cualquier intento de salirme del guión podría terminar con Andrea muerta. La mañana siguiente, salí en mi auto rumbo a la dirección de Cooper. Llevaba una mochila con una pistola, cinta adhesiva, una cuerda, un cuchillo de cocina y una grabadora que encontré en una de las cajas viejas de la universidad. También metí una linterna, un taser y gas pimienta. No sabía exactamente qué iba a necesitar, pero quería estar preparado.
Llevaba más miedo que decisión, pero ya había cruzado la línea. Llegué a la casa de Raymond pasadas las 8 de la noche. Era un vecindario tranquilo, con casas separadas por arbustos y farolas tenues. Todo se sentía más siniestro bajo esa calma forzada. Me estacioné unas calles más atrás y caminé sigilosamente. Las instrucciones decían que debía tocar el timbre y luego esconderme al lado. El objetivo saldría a investigar. Esa sería mi oportunidad, así lo hice. El corazón me retumbaba en los oídos mientras me agachaba junto a los arbustos. Pocos segundos después, la puerta se abrió. Cooper asomó la cabeza. «¿Hola?», dijo confundido saliendo al porche. Sin pensarlo más, salí de mi escondite, apunté y apreté el gatillo. El disparo fue limpio. Le impactó justo entre los ojos. Cayó hacia atrás sin emitir un solo sonido. Lo maté al instante. Me quedé unos segundos inmóvil, temblando. El arma aún humeaba en mis manos. Una voz robótica emergió desde mi computadora portátil que tenía conectada en la mochila. Era Caront. «Bien hecho, forastero. Has cumplido tu parte. Como recompensa liberaremos a tu prima. Nuestro emisario ya está abandonando el lugar». Pero no fue así. La transmisión volvió a encenderse, y en ella apareció otro verdugo enmascarado. Esta vez, Andrea estaba frente a la cámara, atada, golpeada, aún con vida. Quise gritar, pero el horror me paralizó. «Considera esto un castigo por haber dudado», dijo Caront. Y sin más, el ejecutor levantó una escopeta y disparó. Mi alma se quebró. Andrea murió en directo mientras yo miraba. Pasé los siguientes 2 días encerrado en una habitación de hotel, en posición fetal. No comí, no dormí, no hablé con nadie. Solo lloraba. Mi tío me llamó. Me preguntó por Andrea. Dijo que la familia no sabía nada de ella desde hacía días. No fui capaz de decirle la verdad. Murió pensando que yo era un buen sobrino. Cuando finalmente logré incorporarme, tomé una decisión. Esos malnacidos de la Deep Web iban a pagar. Todos. Por Andrea, por mí, por cada víctima invisible de sus transmisiones. Lo primero que hice fue revisar el equipo que Andrea había usado. Auriculares con cámara, cables, su laptop. Conecté todo a mi computadora y empecé a escarbar entre archivos ocultos. Había olvidado casi todo lo que ella me enseñó sobre seguridad informática. Pero algo recordaba. Y después de varias horas lo encontré. Un archivo de memoria. Una grabación. El crimen estaba ahí. No lo habían borrado. Revisé cuadro por cuadro. Uno de los secuaces de Caront aparecía en el video. Durante la transmisión condujo un vehículo oscuro frente a una lámpara encendida. El resplandor dejó ver brevemente la matrícula. La imagen era borrosa, pero tras aplicar filtros y aumentos, la pude distinguir. Era una camioneta negra registrada en Reno, Nevada, a nombre de un tal Kevin Brown. El modelo y la placa coincidían con lo que vi en el video. Era mi única pista. Y así comenzó mi cacería. Empaqué lo necesario. Dejé una nota falsa para mis compañeros de cuarto diciendo que iba de viaje. La verdad era que tal vez nunca volvería. Si entraba a su mundo, si los enfrentaba en su propio terreno, podía morir. Pero no importaba. Andrea ya no estaba, y alguien tenía que detener ese infierno que llamaban entretenimiento en la Deep Web. Conduje sin parar. A mitad de la noche llegué al vecindario donde vivía Kevin. Desde lejos vi la camioneta aparcada frente a su casa. Todo coincidía. Esperé hasta que las luces se apagaron y el vecindario cayó en silencio. Me colé al garaje, luego a la casa. Lo encontré en su cuarto. Dormía con la televisión encendida. El resto no fue bonito. Lo amarré, lo desperté y le exigí información. Al principio se hizo el valiente, pero un disparo a la rodilla lo volvió humano muy rápido. No fue necesario llegar a tortura extrema. Solo tuve que demostrar que hablaba en serio. Con lágrimas en los ojos empezó a soltarlo todo. Nombres, direcciones, claves de acceso y la ubicación exacta del almacén donde hacían sus transmisiones en vivo. Planeaban otro show esa misma noche. No quería matarlo. Quería entregarlo a la justicia. Pero sabía que si lo dejaba libre alertaría al resto. Justo cuando iba a decidir qué hacer, escuché algo. Un gemido. Viniendo del armario. Abrí la puerta y lo que encontré me destruyó. 2 niños. Atados. Amordazados. Llenos de heridas. Ahí supe que esto ya no era solo personal, era una guerra. Así lo hice. El corazón me retumbaba en los oídos mientras me agachaba junto a los arbustos. Pocos segundos después la puerta se abrió.
Cooper asomó la cabeza. «¿Hola?», dijo confundido, saliendo al porche. Sin pensarlo más, salí de mi escondite, apunté y apreté el gatillo. El disparo fue limpio, le impactó justo entre los ojos. Cayó hacia atrás sin emitir un solo sonido. Lo maté al instante. Me quedé unos segundos inmóvil, temblando. El arma aún humeaba en mis manos. Una voz robótica emergió desde mi computadora portátil que tenía conectada en la mochila. Era Caront. «Bien hecho, forastero. Has cumplido tu parte. Como recompensa, liberaremos a tu prima. Nuestro emisario ya está abandonando el lugar». Pero no fue así. La transmisión volvió a encenderse y en ella apareció otro verdugo enmascarado. Esta vez Andrea estaba frente a la cámara, atada, golpeada, aún con vida. Quise gritar, pero el horror me paralizó. «Considera esto un castigo por haber dudado», dijo Caront. Y sin más, el ejecutor levantó una escopeta y disparó. Mi alma se quebró. Andrea murió en directo mientras yo miraba. Pasé los siguientes 2 días encerrado en una habitación de hotel en posición fetal. No comí, no dormí, no hablé con nadie. Solo lloraba. Mi tío me llamó, me preguntó por Andrea. Dijo que la familia no sabía nada de ella desde hacía días. No fui capaz de decirle la verdad. Murió pensando que yo era un buen sobrino. Revisé cuadro por cuadro. Uno de los secuaces de Caront aparecía en el video. Durante la transmisión condujo un vehículo oscuro frente a una lámpara encendida. El resplandor dejó ver brevemente la matrícula. La imagen era borrosa, pero tras aplicar filtros y aumentos la pude distinguir. Era una camioneta negra registrada en Reno, Nevada, a nombre de un tal Kevin Brown. El modelo y la placa coincidían con lo que vi en el video. Era mi única pista. Y así comenzó mi cacería. Empaqué lo necesario. Dejé una nota falsa para mis compañeros de cuarto diciendo que iba de viaje. La verdad era que tal vez nunca volvería. Si entraba a su mundo, si los enfrentaba en su propio terreno, podía morir. Pero no importaba. Andrea ya no estaba y alguien tenía que detener ese infierno que llamaban entretenimiento en la Deep Web. Conduje sin parar. A mitad de la noche llegué al vecindario donde vivía Kevin. Desde lejos vi la camioneta aparcada frente a su casa. Todo coincidía. Esperé hasta que las luces se apagaron y el vecindario cayó en silencio. Me colé al garaje, luego a la casa. Lo encontré en su cuarto. Dormía con la televisión encendida. El resto no fue bonito. Lo amarré, lo desperté y le exigí información. Al principio se hizo el valiente, pero un disparo a la rodilla lo volvió humano muy rápido. No fue necesario llegar a tortura extrema, solo tuve que demostrar que hablaba en serio. Con lágrimas en los ojos empezó a soltarlo todo. Nombres, direcciones, claves de acceso y la ubicación exacta del almacén donde hacían sus transmisiones en vivo. Planeaban otro show esa misma noche. No quería matarlo. Quería entregarlo a la justicia. Pero sabía que si lo dejaba libre alertaría al resto. Justo cuando iba a decidir qué hacer, escuché algo. Un gemido. Viniendo del armario. Abrí la puerta y lo que encontré me destruyó. 2 niños. Atados, amordazados, llenos de heridas. Ahí supe que esto ya no era solo personal. Era una guerra. Marqué a emergencias desde un teléfono desechable que había comprado por si acaso. Les di la ubicación exacta de la casa y reporté un secuestro infantil en curso antes de colgar. Sabía que no tardarían mucho en llegar, pero no me podía permitir ser visto por nadie. Dejé a Kevin Brown amarrado a la silla, inconsciente tras una última descarga con el taser. Me llevé su computadora portátil, varios discos duros externos, su teléfono y una pequeña libreta con anotaciones cifradas. Todo lo que pudiera ayudarme a rastrear a los otros miembros de esa red infecta. Pasé el resto del día encerrado en un motel de mala muerte, revisando los datos que había conseguido. En uno de los discos duros encontré una carpeta encriptada con el nombre Live Set Warehouse. Me tomó más de 6 horas abrirla. Una vez dentro había planos del edificio, la programación de las transmisiones y hasta los nombres de los participantes en el próximo evento. El show estaba programado para esa noche, 2 de la mañana, en un almacén industrial al norte de Reno, propiedad de una empresa fachada. Era el corazón de su operación. Si quería acabar con todo, era ahí donde debía ir. Pasadas las 11, me puse en marcha. Conduje hasta el sitio y estacioné a varios metros de distancia, oculto entre contenedores de carga. Llevaba el rifle de caza de mi tío, el mismo que había usado de adolescente para cazar jabalíes,
junto con mi mochila cargada de equipo improvisado, cuerda, cinta, una linterna con modo estroboscópico y la grabadora donde tenía registrada mi conversación con Kevin. Subí por una estructura metálica que rodeaba el edificio y encontré una pasarela elevada con buena vista al interior del almacén. Desde ahí pude ver todo: el set de grabación, las cámaras, las computadoras, los focos, y a ellos. Caronte estaba allí. Reconocí su figura por la ropa de cuero negra y la máscara de calavera. Daba órdenes con calma, casi como si estuviera dirigiendo una obra de teatro. A su alrededor, 3 de sus asistentes preparaban todo para la transmisión en vivo. Llevaban las mismas máscaras, pero eran más torpes, más nerviosos. Uno de ellos entró en una sala lateral. Escuché su voz retumbar dentro del almacén. «Los rehenes están listos. ¿Comenzamos en media hora?» Caronte asintió. «Perfecto. Hoy tendremos un espectáculo inolvidable en la Deep Web. Solo asegúrate de que estén bien atados esta vez». Me recosté en la estructura de acero, respirando profundo. Sabía que no tendría otra oportunidad. Me tomé unos minutos para calcular distancias, posibles rutas de escape y la posición de los objetivos. Luego me acomodé, apunté el rifle y esperé. Minutos después algo cambió. Escuché un grito ahogado desde una de las salas. No era uno de los rehenes, era uno de los secuaces. Otro corrió hacia allí, alarmado. «Se escaparon, los niños se escaparon», gritó desesperado. Caronte se volvió con violencia. «¿Qué estás diciendo?» «La puerta estaba abierta, las cuerdas cortadas, no hay nadie». «Imbécil», rugió el líder. El caos estalló. Todos comenzaron a moverse de forma desorganizada, buscando a los niños, revisando cada rincón, sacando armas. El momento era perfecto. Apunté al que estaba más cerca de la consola y disparé. Le volé la rodilla. Cayó con un alarido que hizo eco por toda la estructura metálica. Enseguida el segundo corrió en su dirección y cayó con otro disparo certero en el muslo. La pasarela vibró cuando me moví, y eso alertó al resto. Un disparo rozó el metal junto a mí. Caronte me había visto. Corrí agachado por el pasillo metálico mientras las balas silbaban cerca. Me lancé hacia una escotilla que daba a unas escaleras laterales y bajé hacia el nivel inferior. El almacén era un laberinto de sombras, cajas viejas y estructuras metálicas oxidadas. Me movía entre los pasillos como una sombra, pero ellos ya sabían que no estaban solos. Caronte apareció en la zona central del almacén, con una escopeta recortada en las manos. Se le notaba más nervioso ahora. Ya no era el showman carismático de la Deep Web. Era solo un tipo acorralado con miedo de morir. Disparé hacia sus piernas desde detrás de una columna. Lo vi caer. Me acerqué con calma, apuntándole todo el tiempo. Se retorcía en el suelo, jadeando. Cuando estuve lo suficientemente cerca, le lancé el cuchillo que llevaba escondido y se clavó justo en su muslo. Gritó de nuevo. Lo rematé con una descarga del taser. «¿Te acuerdas de Andrea?», le dije mientras se convulsionaba. Era mi primera. Caronte trató de responder, pero solo salía espuma de su boca. Me incliné, saqué la grabadora y presioné play. Su voz, la de la noche del asesinato, sonó con claridad. «Como recompensa liberaremos a tu prima». «¿Sabes qué es esto?», le pregunté con los ojos clavados en los suyos. «Prueba. Esto va a hundirte. A ti y a toda esta basura que llamas espectáculo». Él intentó reír, pero solo escupió sangre. «¿Qué vas a hacer ahora, héroe?». Justo en ese momento las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Voces, luces rojas y azules. El almacén se llenó de caos nuevamente. Las sirenas no tardaron en inundar el aire con su lamento agudo. Desde la pasarela rota donde dejé a Caronte, alcancé a ver el resplandor de las torretas rebotando en las paredes del almacén. Todo se volvió rojo y azul, una mezcla inquietante que iluminaba los rincones más podridos de aquel escenario de tortura. Corrí a una zona más oscura mientras escuchaba el ruido de neumáticos chirriando en la entrada. La policía entró con armas largas y linternas encendidas, gritando comandos, dispersándose con rapidez. Vi a uno de los asistentes de Caronte intentar huir por una puerta lateral, pero cayó con un disparo certero en la pierna por parte de un oficial. Otro se rindió de inmediato, tirando su pistola y arrodillándose entre lágrimas. Sabían que el espectáculo había terminado. Yo, aún con el rifle en la espalda, me deslicé hacia uno de los cuartos de almacenamiento, cuidando no ser visto. No podía permitirme ser confundido con uno de ellos. No esa noche.
Saqué de mi mochila la grabadora, los discos duros, la computadora de Kevin, y los dejé en una caja marcada herramientas, bien visible, justo frente a una de las cámaras de seguridad que aún colgaban del techo. Me aseguré de que la policía los encontrara. Entonces me escabullí. Afuera, la noche se sentía más pesada. El aire olía a sudor, a pólvora y a sangre vieja. Caminé entre los arbustos por detrás del edificio y subí a mi camioneta que había dejado entre los contenedores. Esperé hasta estar lejos para respirar. En el retrovisor, las luces seguían bailando en el cielo. En los días siguientes, las noticias hablaron de un operativo exitoso contra una red de tráfico humano en la Deep Web. Mostraban imágenes difuminadas de Caron siendo llevado en camilla, esposado con el rostro cubierto. También anunciaron el rescate de varios rehenes, incluyendo niños, pero no mencionaron a Andrea. Su nombre no salió en ningún lado. Ella fue solo una víctima más enterrada entre las sombras del Internet profundo. Pensé en entregarme, en contar mi versión completa. Pero ¿cómo explicar que participé en un asesinato transmitido en vivo? ¿Cómo justificar que maté a un hombre inocente porque unos psicópatas me chantajearon desde la Deep Web? ¿Quién creería que lo hice para salvar a mi prima, si ella igual terminó muerta? Así que me escondí. Usé lo que sabía de redes privadas, de protocolos ocultos, de borrado de huellas. Me convertí en un fantasma digital. Cambié de nombre otra vez. Me mudé de estado. Desactivé mis cuentas, mis correos, todo. Desaparecí del mapa como si nunca hubiera existido. Pero nunca dejé de investigar. Durante semanas me sumergí otra vez en la Deep Web, esta vez con más experiencia, con más rabia, buscando más nodos, más rastros, más foros relacionados con el bazar del horror de Caront. Descubrí que no era el único sitio con transmisiones en vivo. Había otros. Clones, réplicas, versiones más discretas, más crudas, más nuevas. Aparentemente cuando uno cae surgen dos más. Una noche en un foro encriptado que se actualizaba cada 3 segundos con mensajes codificados, vi una publicación que me heló la sangre. Era un GIF, corto. Solo mostraba una sombra encapuchada caminando frente a una cámara, pero lo reconocí. La forma de caminar, la máscara, era Caront de pie, vivo, en otro sitio. El texto debajo decía, nuevo espectáculo, nuevo anfitrión, pronto en la Deep Web. Todo lo que creía haber terminado apenas estaba comenzando, y hasta aquí por ahora. Esa noche, cuando vi la imagen de Caront en el foro, algo dentro de mí hizo clic. No bastaba con haber destruido un solo nodo, no bastaba con haberle volado la rodilla, haber hecho que lo arrestaran y entregado pruebas a la policía. El cáncer de la Deep Web no tiene un solo tumor, tiene metástasis, raíces que se extienden entre los más oscuros rincones del mundo digital. Y ellos sabían cómo esconderse. Pasé las siguientes semanas obsesionado, dormía poco, comía mal. Mi mundo se redujo a una pantalla oscura y a foros ilegibles, a códigos encriptados y servidores espejo. Me infiltré en nuevos canales, me hice pasar por comprador, por cliente, por hacker. Aprendí a moverme entre las sombras digitales con más destreza que nunca. Y así, poco a poco, descubrí que Caront no estaba solo. El personaje era solo una fachada. Detrás del nombre había una red más grande, mucho más grande, con presentadores distintos pero una estructura idéntica. No se trataba de un psicópata con cámara, era un modelo de negocio, una plataforma, como si Netflix y el crimen se hubieran fusionado en un lugar donde el dolor humano era mercancía. Y yo era el único que había visto su rostro. No sabía si lo habían liberado, si había escapado o si incluso la policía estaba involucrada. En ese nivel cualquier cosa era posible. Pero lo que sí sabía era esto. Caront me conocía, sabía quién era, y sabía que yo lo estaba buscando. Una noche recibí un paquete sin remitente. Dentro había un pendrive y una nota impresa que decía, ¿quieres jugar otra vez, forastero? Con manos temblorosas conecté el USB a una laptop vieja desconectada de cualquier red. Se ejecutó automáticamente. En pantalla apareció un solo video. En él alguien me grababa mientras dormía. Era yo, en una cabaña remota donde creía estar a salvo. La imagen estaba borrosa, pero no había duda. Me habían encontrado. Estaban observándome. Ese mismo día, destruí el lugar, quemé mis pertenencias, desmantelé mi equipo y volví a desaparecer. Me mudé otra vez. Cambié de nombre otra vez. Corté toda comunicación.
Viví como un animal salvaje durante años, paranoico, obsesionado. Dormía con un arma debajo de la almohada y un ojo siempre abierto. Pero ellos no aparecieron, al menos no físicamente, solo lo hacían en mi cabeza. Andrea seguía allí, cada noche en mis sueños, Raymond también, y ese monstruo deformado del sótano. Y Sam, arrastrado por las sombras, y los niños, todos, como si me pasaran lista en el infierno, hasta que un día mi cuerpo dijo basta. Hoy escribo esto desde una habitación con paredes acolchadas. Lo irónico es que aquí, por primera vez en años, me siento casi a salvo. Aquí no hay computadoras, no hay Deep Web, no hay Caront, solo el zumbido lejano de las luces fluorescentes y mi voz rebotando contra el vacío. Me dicen que estoy loco, que nada de eso fue real, que los videos que llevé a la policía fueron trucados, que todo fue una fantasía retorcida nacida del duelo por mi prima. Pero yo sé la verdad, y si tú estás leyendo esto, ten cuidado. La Deep Web no es un mito, no es una broma para asustar adolescentes. Es real, vive bajo la superficie, y está creciendo. Un día, tocará tu puerta. Las zonas ocultas de la Internet, conocidas como la Deep Web, son tan perturbadoras como misteriosas. No sorprenden por alegrar a quien las visita, sino por revelar con brutal claridad lo que algunas personas llevan dentro. Ahí puedes hacer lo que quieras, decir lo que quieras, comprar lo que te dé la gana. La libertad en la Deep Web no tiene filtros ni límites. Yo siempre sentí cierta intriga por ese mundo. Cuando pasó todo esto, estaba en la universidad. En mi campus, era común escuchar a varios compañeros hablar sobre la Deep Web, como si fuera una especie de moda secreta. Muchos entraban a curiosear, intercambiar cosas, incluso para conseguir sustancias. Al ver que tanta gente la usaba, pensé que tampoco podía ser tan peligroso. Aunque claro, ya había escuchado historias terribles. Gente hackeada, vídeos inhumanos, o casos en los que descubrían la ubicación real de un usuario solo por navegar mal. Al principio, eso me mantenía alejado. Pero un día le pedí a un amigo, llamémoslo Víctor, que me ayudara a acceder. Cuando vino a mi habitación, abrió mi laptop y empezó a configurar todo. Me explicó que usaríamos Tor, el navegador que permite entrar en la Deep Web. Me preguntó si planeaba hacer algo ilegal. Le dije que no, por supuesto. Él me dijo que, en ese caso, no era necesario instalar un sistema más seguro como Tails. Después de un rato, ya tenía una IP distinta y acceso completo. Víctor me dio varias advertencias básicas. No entres en foros sin filtro. No compartas información personal. Mantén la wiki oculta con el modo de censura activado. Durante las primeras 2 semanas todo fue casi divertido. Empecé a entrar a distintos portales. Conocí gente rara pero interesante. Incluso hice un par de compras menores como marihuana. Era lento, sí, y muchas páginas no cargaban porque los enlaces estaban rotos, pero aún así sentía que tenía cierto control. Con esa falsa sensación de seguridad, decidí arriesgarme más. Desactivé el modo de censura en la wiki oculta de la Deep Web y comencé a explorar sin filtro, cliqueando en cualquier enlace que pareciera interesante. Tras muchos intentos fallidos, llegué a un sitio llamado All the Gore. Era como un foro en vivo, dividido en salas con distintos temas. Yo me consideraba resistente. Había visto muchísima violencia en internet, películas explícitas, foros de shock, pero lo que vi ahí no tenía comparación. Esa sala estaba poblada por usuarios que presumían cosas horribles. Uno en particular, con el alias Kratos013, narraba con lujo de detalle cómo había irrumpido en una casa, asesinado a los padres de una joven escondido bajo la cama, y luego, lo peor, que se la llevó con él para torturarla antes de matarla. Al principio pensé que era un enfermo inventando cosas para llamar la atención, pero luego subió fotos. Las imágenes eran gráficas, aterradoras, demasiado reales. Close-ups, sangre, pánico en los rostros. Era imposible que aquello fuera falso. Kratos013 seguía publicando imágenes nuevas, todas de la misma chica. Una en particular me marcó. Él, sonriendo a la cámara, sosteniendo un taladro mientras ella yacía sin moverse en el fondo. Sentí que se me apretaba el pecho. Me dieron náuseas. Sin pensarlo escribí en el chat algo que hoy desearía no haber dicho. Están enfermos. Deberían estar muertos. ¿Cómo pueden vivir con ustedes mismos?
Fue como si hubiera encendido una alarma. Todos empezaron a burlarse, a insultarme. Me llamaron niño tierno, débil, el nuevo, empático estúpido. Uno incluso escribió: ¿y tú dónde vives, amiguito? Apuesto a que todos aquí querrían encontrarte para el show de esta noche. Y entonces cometí el peor error posible. Escribí: ya llamé a la policía. Van a cerrar esta basura de sitio. Apenas envié ese mensaje, la pantalla se apagó por completo. Todo el sitio quedó en negro. No se cargaba nada. Y de pronto apareció una nueva ventana de chat, esta vez con letras verdes sobre fondo oscuro. El nombre del usuario era Admin1. Y lo que escribió fue directo como una bala: si llamas a la policía lo vas a lamentar. No contesté. Solo me quedé mirando la pantalla, paralizado. Pero justo en ese momento sonó mi celular. Un nuevo mensaje. Lo abrí. Y se me fue la sangre al suelo. No había número. Ningún remitente. Nada. El mensaje simplemente decía: llama a la policía y estás muerto. Y volteé hacia mi laptop y de inmediato vi que la luz de la cámara web estaba encendida. Automáticamente la tapé con los dedos, pero no fue suficiente. Apareció en pantalla una foto mía, tomada segundos antes, justo cuando miraba mi teléfono. Mi rostro completamente reconocible, congelado en terror. Admin1 escribió de nuevo: deja el teléfono, ahora, y destapa tu cámara. Sentí un nudo en la garganta. Tenía los dedos temblando. Solté el teléfono, pero me negué a quitar el dedo de la cámara. Entonces apareció un nuevo mensaje. Esta vez no con amenazas veladas, sino con datos concretos. Nombre: Andrés Luna. Edad: 21 años. Dirección: Residencia Universitaria, Edificio B, cuarto 308. Me quedé sin aire. Era mi información real. Y no solo eso, también escribió: qué lástima sería que tú o tus amigos desaparecieran esta noche, ¿no crees? Sentí que me estaban arrancando el alma. No era paranoia, era real. Lo sabían todo de mí. Sin tener otra opción, quité mi dedo de la cámara. Admin1 escribió: bien, ahora escucha con atención. Vas a seguir mis instrucciones paso a paso si quieres seguir respirando tranquilo. No vuelvas a actuar como un héroe. La Deep Web no perdona. Seguí todo lo que me ordenó. Me hizo reinstalar un acceso diferente, configurar una red específica, y al final, bloquear cualquier forma de rastreo o evidencia de que había pasado por ese sitio. Cuando terminé apareció un último mensaje: no vuelvas a intentarlo y si hablas será peor. El mensaje no tenía número. No se podía rastrear. Era como si la amenaza viniera del vacío. Llamé a la policía, pero desde el teléfono de Víctor. Les conté todo, les mostré las capturas, les entregué la laptop. Investigaron por semanas. Nunca lograron encontrar el portal. Si alguna vez te llama la atención adentrarte en la Deep Web, lo primero que tienes que saber es esto: no lo hagas sin saber en qué te estás metiendo, y mucho menos sin herramientas que protejan tu información. Yo lo hice, siendo un ingenuo universitario, y hasta hoy cargo con las consecuencias. En esa época, el acceso a la Deep Web se había vuelto una moda silenciosa entre los estudiantes. Había quienes presumían de navegar por ahí como si fuese una extensión más de Internet, sin saber lo que realmente hay oculto bajo esa superficie. Al principio me mantuve al margen. Había escuchado suficientes historias de hackeos, chantajes y cosas espeluznantes, pero como muchos terminé cediendo por simple curiosidad. Después de un incidente que marcó un antes y un después para mí, me vi obligado a cambiar todos mis datos personales y mudarme a otro lugar. La policía no pudo rastrear el sitio donde comenzó todo, ya que llegué a él siguiendo enlaces al azar dentro de la Deep Web. Perdí el historial y cualquier rastro digital. Me recomendaron que me mudara y borrara todo rastro de mis identidades anteriores. Terminé viviendo con un viejo amigo de la universidad, Lucas, alguien en quien realmente confiaba. Él no era como el resto. No le interesaban las fiestas, no tomaba, no usaba drogas, y sobre todo nunca había entrado a la Deep Web. Cuando le conté por lo que había pasado, no dudó en ofrecerme quedarse en su departamento. Una noche estábamos estudiando hasta tarde, cuando recibí un mensaje. No tenía remitente ni número, como había pasado antes. Solo decía: revisa tu computadora. Sentí un escalofrío. Encendí mi laptop y noté que el cursor se movía solo. Yo no lo controlaba. Alguien lo estaba manipulando a distancia.
Intenté desconectar el equipo, cerrar programas, presionar combinaciones de teclas. Nada funcionaba. La persona al otro lado comenzó a descargar un software desconocido en mi computadora, probablemente algún tipo de virus o herramienta espía. Entonces me llegó otro mensaje al celular. Mira por tu ventana. Me asomé por la más cercana y vi a un sujeto apoyado en una camioneta blanca con el teléfono en la mano. Cuando notó que lo miraba, asintió con la cabeza. Era claro que me estaban observando. Mi teléfono volvió a sonar. El nuevo mensaje decía: presiona Shift más Alt más F5 ahora mismo para iniciar el programa. Llamé de inmediato a Lucas. Cuando vio lo que estaba pasando se le heló la cara. Aunque él era tranquilo, podía notar que esto nos superaba. Llamó a la policía mientras yo me negaba a ejecutar el comando que me habían pedido. Estaba seguro de que eso terminaría por infectar toda mi información o abrir otra puerta al infierno digital. El siguiente mensaje fue más directo. Si no lo haces ahora, voy a entrar. Lucas tomó un bate de béisbol, se paró frente a la puerta y nos preparamos para lo peor. 5 minutos después, alguien giró la perilla desde afuera, pero estaba cerrada. Lo que siguió fueron golpes fuertes y luego unos ruidos de rasguños agudos persistentes que nos pusieron al borde del colapso. Después de unos minutos el silencio volvió. Nos asomamos y vimos que la camioneta blanca ya no estaba. Un último mensaje llegó: volveremos. Cuando la policía llegó, revisaron todo el apartamento. Uno de ellos me pidió que lo acompañara al pasillo. Al llegar a la puerta me señaló algo. Mi nombre estaba tallado con algo filoso en la madera. Llamaron a un especialista en informática para revisar mi laptop. Detectó el programa malicioso, lo bloqueó y eliminó, pero me advirtió que los archivos principales ya estaban comprometidos. También escanearon mi celular, pero no encontraron rastro de quién enviaba los mensajes. Aún así, decidieron colocar patrullas cerca del edificio en caso de que volvieran a intentar algo. Al día siguiente regresé a casa tras la universidad. Lucas no había llegado todavía. Estaba exhausto, así que me recosté en mi cama. Apenas cerraba los ojos cuando escuché un crujido dentro del armario. Me incorporé, pero no oí nada más. Pensé que eran nervios y volví a intentar dormir. Pero de pronto, la puerta del armario se abrió de golpe. Un hombre con el rostro cubierto con una máscara oscura salió de allí. Me lancé hacia la salida. Cerré la puerta con fuerza y salí corriendo al estacionamiento. Encendí el auto y me fui sin mirar atrás. Cuando la policía volvió ya no había nadie. El apartamento no mostraba signos de robo ni de violencia. Parecía como si el intruso solo hubiera querido asustarme. Esa noche 2 agentes se quedaron haciendo guardia en la entrada del edificio. Me aconsejaron mantenerme alejado de todo aparato electrónico por un tiempo, pero yo necesitaba entender qué estaba pasando. Encendí mi laptop esperando no ver nada raro, pero por supuesto me equivoqué. Mi fondo de pantalla había cambiado. Ya no era la foto normal de la universidad que solía tener. Ahora era una imagen aterradora. El mismo hombre enmascarado que vi salir del armario, sosteniendo un cuchillo, apuntando hacia una muñeca ensangrentada. Me temblaban las manos. Todas mis aplicaciones, programas, accesos, habían desaparecido. En el centro de la pantalla, un icono nuevo había aparecido. Sin pensarlo, lo abrí. Ya estaba instalado. La pantalla se volvió negra por unos segundos, y luego una transmisión en vivo comenzó a reproducirse. No podía cerrarla, no podía minimizarla, no podía apagar nada. La imagen era clara. Una habitación infantil, algo desordenada con juguetes tirados en el piso. Una cámara apuntaba directamente a un niño que no debía tener más de 7 u 8 años. Se veía confundido, y entonces lo comprendí. La cámara estaba dentro del armario captando todo desde adentro. Lo que estaba viendo era a través de una cámara oculta que habían instalado en la habitación del niño. Una ventana de chat se desplegó a la derecha. Usuarios con nombres como NoFace, Bonelord, Culture5 y otros más comenzaron a escribir. Ya llegó John. Perfecto, ahora empieza. Gracias por estar aquí, John. Mi corazón dio un vuelco. John era mi nombre. Ellos estaban esperándome. Querían que yo viera todo esto. Querían que fuera parte de esa pesadilla. Y lo peor es que lo habían planeado así, desde el principio. En la transmisión, la puerta del armario en la habitación del niño comenzó a abrirse lentamente. Muy despacio. El niño volteó con expresión confundida y dio un paso atrás. De dentro del armario salió el mismo hombre enmascarado, esta vez con una caja de herramientas en la mano. No dijo una sola palabra.
Se acercó al niño y lo sujetó de golpe. El pequeño gritó, pero su voz fue silenciada por un trozo de cinta adhesiva que le pusieron sobre la boca. Intenté cerrar la laptop. Nada funcionaba. No podía apagarla. Estaba atrapado viendo cómo ese monstruo le hacía daño. Sacó un destornillador. Lo apuntó al pecho del niño. Comenzó a presionar. El chat se llenó de risas, emojis y mensajes animando al tipo a continuar. Era una comunidad entera viendo esto como si fuera entretenimiento. La sangre brotó. El niño lloraba en silencio. Yo ya estaba gritando, suplicando, tratando de desconectarlo todo. Luego vino un martillo, y después, una sierra eléctrica. No voy a entrar en detalles gráficos porque ni siquiera puedo volver a recordar todo lo que vi sin sentir arcadas. Solo puedo decir que fue una carnicería en vivo. Una transmisión organizada, planeada, y retransmitida a mí como si yo fuese un invitado especial. En medio de esa locura alguien escribió en el chat: «Gracias por mirar, John». Y entonces, como si se hubiera cumplido su propósito, el programa se cerró solo, llevándome de nuevo al horrible fondo de pantalla. Quedé paralizado, transpirando, respirando como si acabara de correr una maratón. Fue entonces cuando noté que mi teléfono había estado vibrando sin parar. Lo tomé. Había recibido decenas de mensajes de mis amigos, familiares, conocidos, todos con la misma reacción: horror, asco, ira. Algunos decían: «¿Qué demonios te pasa? ¿Cómo te atreves a enviar algo así? Bloqueado para siempre». Y entonces lo entendí. La transmisión en vivo había sido reenviada desde mi cuenta personal a todos mis contactos. No solo fui testigo de esa aberración, ahora todos creían que yo lo había compartido voluntariamente. Me derrumbé. Estaba vomitando del asco, del miedo, de la impotencia. Llamé a mi madre desesperado. Lo primero que dijo fue: «¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Qué clase de persona eres? La policía ya está al tanto». Me quedé sin palabras. No tenía cómo demostrar que yo también había sido víctima, que me usaron como peón en algo que estaba muy por encima de mí. La Deep Web había logrado destruir mi reputación, mi entorno, mi vida en menos de una hora. Y lo peor era que apenas estaba comenzando a entender hasta qué punto estaban involucradas otras personas. Cuando llegaron los oficiales, ya estaban al tanto del video. Les abrí la puerta con las manos temblorosas, intentando explicar lo sucedido con palabras que ni siquiera yo terminaba de entender. Les mostré la computadora, los mensajes, todo. Por fortuna, uno de los agentes asignados tenía experiencia en cibercrimen y comprendió de inmediato que yo también había sido manipulado. Durante las siguientes horas se encargaron de limpiar mi sistema. Borraron los rastros del programa, aunque me advirtieron que el daño ya estaba hecho. Según me explicaron, el malware que habían instalado no solo controlaba mi computadora, sino que tenía acceso a mis redes, mis contactos, mis fotos y mis cuentas personales. Básicamente pudieron utilizarme como un canal más para distribuir esa transmisión macabra sin que yo pudiera detenerlo. Lo que más me impactó fue lo que me dijeron después. «No estás solo. Ya van 3 casos parecidos este mes», comentó uno de los detectives. «Todo apunta a una red criminal organizada dentro de la Deep Web. Muy sofisticados, muy cuidadosos, pero estamos siguiéndoles la pista». Y esa fue mi vida durante las semanas siguientes. Interrogatorios, peritajes digitales y una constante vigilancia policial. No podía regresar a clases. No podía usar mis cuentas normales. Mi vida en Internet fue básicamente borrada, y aunque lograron explicarle a mis amigos y familiares que yo había sido víctima de un ataque cibernético, la mancha ya estaba ahí. Algunas personas me creyeron, otras número. Un mes más tarde recibí una llamada del mismo oficial de delitos digitales. «Tenemos novedades. 4 sospechosos fueron detenidos esta semana. Encontramos su servidor oculto dentro de una cadena de proxies ubicada en Europa del Este. El sitio ya no existe». Entre los detenidos estaban algunos de los nombres que había visto en el chat aquella noche: Culture 045, Admin 1 y 2 cómplices más. Todos formaban parte de una célula que se dedicaba a crear y distribuir contenido extremo a través de la Deep Web. Las autoridades cerraron la página, incautaron sus dispositivos y se abrieron investigaciones internacionales. Me ofrecieron protección temporal en caso de que quedaran cabos sueltos, pero según los informes esa red específica había sido desmantelada. También me entregaron un nuevo teléfono, una laptop segura, y me recomendaron no volver a usar mis antiguos perfiles nunca más. Desde entonces,
No he recibido más mensajes. No hay rastros de que me sigan observando. No hay llamadas extrañas, ni ventanas abiertas, ni pantallas negras. Nada. Pero lo que viví no se borra. Y no me refiero solo a lo que me hicieron a mí, sino a lo que vi esa noche, y a la forma en que cientos de personas participaban y celebraban lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Gente que no fue arrestada, gente que se escondía detrás de seudónimos y que probablemente hoy estén viendo otra cosa, en otra transmisión, en otra parte del mundo como si fuera entretenimiento. Eso es lo que más miedo me da, porque esa clase de público sigue existiendo. Y mientras haya demanda, siempre habrá alguien dispuesto a crear ese tipo de horror. Por eso, si algún día te sientes tentado a entrar en la Deep Web, por curiosidad o por diversión, recuerda lo que viví. Recuerda que no todo lo que está escondido en la red es solo información secreta o contenido raro. Algunas veces, es el lado más enfermo y despiadado del ser humano el que te observa desde el otro lado de la pantalla. Y lo peor es que ni siquiera necesitas buscarlo. A veces, ese horror te está esperando, solo para ti.